Bueno, el día de hoy vamos a estudiar a los elementos del piso supramesocólico, específicamente vamos a estudiar a la región celíaca y a la celda subfrénica izquierda, con estómago y vaso. Entonces, el tronco celíaco es la segunda rama de la arteria aorta abdominal. Recordemos que luego del hiato diafragmático, la arteria aorta torácica descendente pasa a denominarse arteria aorta abdominal y sus primeras ramas luego de atravesar el hiato son las arterias diafragmáticas o frénicas inferiores. Luego, frente a T12, bien por debajo de este punto, las distancias son muy pequeñas, allí se origina el tronco celíaco. El tronco celíaco proporciona toda la sangre arterial de hígado, de estómago, de vaso, contribuye a la vascularización de duodeno y de páncreas. Entonces, el tronco celíaco emite tres ramas arteriales y son la arteria hepática común, que se dirige hacia la derecha, la arteria esplénica hacia la izquierda y la arteria coronaria estomáquica, también denominada arteria gástrica izquierda, que se dirige hacia arriba, hacia la curvatura menor del estómago. Entonces, aquí observamos un esquema. Podemos observar en primer lugar la arteria aorta abdominal al fondo. Aquí tenemos al tronco celíaco, ¿sí?, naciendo, y enseguida sus tres ramas. Esta es la arteria coronaria estomáquica, esta es la arteria hepática común y esta es la arteria esplénica. Con respecto a la arteria esplénica, es la rama más voluminosa y más larga del tronco celíaco. Va por la cara posterior y más que nada sobre el borde superior del páncreas y se divide, ¿sí?, a nivel del hilio esplénico, acá tenemos al vaso, ¿sí?, en dos ramas que penetran por el hilio. Está rodeada por el plexo esplénico, ganglios linfáticos y sus ramas son colaterales para el páncreas, ramas gástricas cortas, aquí tenemos al estómago, y la arteria gastroepiploica izquierda, que es esta que ustedes ven aquí, que va a estar destinada a la curvatura mayor del estómago, donde se van a anastomosar con la gastroepiploica derecha, formando el círculo arterial de la curvatura mayor. Aquí vamos a observar entonces a la arteria hepática común. La arteria hepática común emerge, ¿sí?, del tronco celíaco y se dirige hacia la derecha. La arteria hepática común, me interesa mostrarla en esta imagen, tiene este sector de trayecto, luego emite hacia abajo la arteria gastroduodenal, que es esta que ustedes observan aquí, y a partir de allí pasa a denominarse arteria hepática propia. La arteria gastroduodenal, que es esta que ustedes observan, va a emitir tres ramas, ¿sí? Va a transitar primero por detrás de esto que vemos aquí, que es la primera porción del duodeno, y va a transitar a su vez por delante de la cabeza del páncreas, que es esto que tenemos acá, aquí la vemos, ¿sí? Y va a emitir ramas colaterales que van a ser la arteria pancreático duodenal, ¿sí?, derecha superior, que es esta que vemos aquí, la arteria pancreático duodenal derecha inferior, que es rama terminal, y la arteria gastroepiploica derecha, que también es otra de sus ramas terminales. Entonces, la arteria, aquí la vemos a más detalle, ¿sí? La arteria hepática común es casi horizontal, se dirige, ¿sí?, en relación a la derecha, en relación con esto que vemos aquí, que es la arteria, la vena porta, y se divide, ¿sí?, en, como decíamos, la arteria gastroduodenal hacia abajo y lo que sigue hacia arriba, que se llama arteria hepática propia. La arteria hepática propia continúa la hepática común y aquí ustedes logran ver, ¿sí?, esto que observamos aquí ya es arteria hepática propia y va a emitir dos ramas que son la arteria pilórica y la arteria cística. La arteria cística destinada a la vesícula biliar, lamentablemente en la imagen no se ven, aquí tenemos la vesícula biliar, entonces la arteria cística y la arteria pilórica o gástrica derecha, que es esta que observan aquí, que se dirige a la curvatura menor del estómago, ¿sí? Esta es la curvatura menor, y aquí tenemos a la coronaria estomáquica con la cual se anastomosan para dar el círculo arterial de la curvatura menor.
Luego la arteria hepática propia, como ustedes pueden ver aquí, se divide en dos ramas, ¿sí? Que son la arteria hepática derecha y la arteria hepática izquierda, que ingresan por el hilio hepático. La arteria gastrodenal ya la describimos, ¿sí? Emite a la gastroepiploica derecha como rama terminal, que se van a anastomosar con la arteria gastroepiploica izquierda, que era rama de la arteria esplénica. Vale mencionar, en este esquema se observa bien cómo las arterias pancreático-duodenales derechas, ¿sí? Tanto la superior aquí como la inferior por debajo, van a anastomosarse, ¿sí? Con esta rama que proviene de aquí, que es la arteria pancreático-duodenal izquierda, que procede de este vaso arterial, que es la mesentérica superior, y van a formar ambas las arcadas pancreático-duodenales. La arteria coronaria estomáquica, que es esta que tenemos aquí señalada, es la otra rama del tronco celíaco, va a transitar por la curvatura menor del estómago y también va a emitir ramas para esto que observamos aquí, que es la porción terminal o porción abdominal del esófago, y que van a ser ramas esofágicas anterior y posterior destinadas al cardias y a la porción abdominal, que generalmente se llaman ramas esófago-cardiotuberositarias. Además va a dar una rama, aquí la podemos observar, para el fundus gástrico o tuberosidad, para la tuberosidad mayor y fundus gástrico. La vena coronaria estomáquica, análoga a esta arteria, desemboca a nivel de la vena porta, teniendo un rol fundamental en lo que son las hipertensiones portales y las varices esofágicas. En suma, tenemos arteria coronaria estomáquica anastomosada con la arteria pilórica en la curvatura menor, que emite ramas para el esófago, para el fundus gástrico y para el cardias. La arteria esplénica, que transita por el borde superior del páncreas, cuyas ramas colaterales son ramas pancreáticas, ramos cortos para el estómago, y la arteria gastroepiploica izquierda para el estómago. La arteria hepática común, destinada entonces a bifurcarse en la arteria hepática propia y la arteria gastroduodenal. La arteria hepática propia, por su parte, emite la cística, destinada a la vesícula biliar, la pilórica para la curvatura menor del estómago, y luego se bifurca en arteria hepática derecha e izquierda, destinadas a bifurcarse sucesivamente dentro del parénquima hepático. Por su parte, la arteria gastroduodenal va a emitir como rama colateral a la arteria pancreático-duodenal derecha superior, y como rama terminal la arteria pancreático-duodenal derecha inferior y la arteria gastroepiploica derecha. El estómago. Ahora sí, el estómago es un segmento dilatado del tubo digestivo, es un órgano del aparato digestivo tóraco-abdominal, ubicado en la región tóraco-abdominal de Gregoire, en la celda subfrénica izquierda y en el epigastrio hipocondrio izquierdo. Comunica hacia arriba con el esófago por medio del cardias e inferiormente con el duodeno por medio del píloro, ambos funcionando como esfínteres para evitar los reflujos de contenido gastroesofágico o del duodeno al estómago. Entonces, las partes del estómago son, en primer lugar tenemos aquí el esófago llegando, que forma un ángulo con el estómago, que se denomina ángulo de His. Hacia aquí tenemos lo que va a ser entonces la tuberosidad mayor del estómago, y hacia aquí abajo entonces la tuberosidad menor. Tuberosidad mayor y tuberosidad menor, quería decirles aquí la curvatura menor, ahora sí, y luego por aquí la curvatura mayor del estómago. Aquí tenemos al fundus gástrico, este es el cuerpo del estómago, y hacia aquí tenemos al antro gástrico o antro pilórico. Aquí observamos al píloro, y vamos a destacar que el cardias es un esfínter puramente funcional, ya que es solamente un mayor tono del músculo liso que aquí se ubica, mientras que el píloro presenta un espesamiento del músculo liso, por lo tanto constituye un esfínter verdadero o anatómico. El cardias, entonces, aquí lo ven, ¿sí? En este orificio entonces se da la desembocadura superior. Aquí tenemos entonces al píloro, posee una válvula, como decíamos, anatómica y funcional,
Y lo que me gustaría destacar de esta imagen es que se pueden observar las capas del estómago. La primera es la serosa, el peritoneo recubre al estómago y el estómago es un órgano peritonizado. Luego de eso vamos a encontrar las capas musculares. Como en el estómago se produce la digestión mecánica de los alimentos, hay 3 capas de músculo a diferencia del resto del tubo digestivo, donde solamente se hallan 2 capas, y tenemos una capa circular, una capa longitudinal y una capa oblicua. Por último tenemos una submucosa y una mucosa que tiene gran cantidad de pliegues, como se puede observar aquí. La curvatura menor, que es esta, ¿sí? Vamos a tener primero el círculo arterial con la coronaria estomáquica y la arteria pilórica. Vamos a tener además al epiplón menor, que era el que vinculaba al hígado con el estómago y por el cual va a viajar, ¿sí?, el hilio hepático. Las ramas, esto también es importante, las ramas del nervio vago abordan el estómago por la curvatura menor. Ahí se puede observar en la imagen. Con respecto a la curvatura mayor, en la curvatura mayor vamos a tener en primer lugar al epiplón gastroesplénico, ¿sí?, aquí lo pueden observar, al epiplón mayor, ¿sí?, o gastrocólico, y al círculo arterial de la curvatura menor formado por la arteria gastroepiploica derecha de la gastrodenal y gastroepiploica izquierda de la esplénica. La cara anterior del estómago está cubierta en parte por la caja torácica y se relaciona con el lóbulo izquierdo del hígado. Entonces, el espacio semilunar de Traube es un espacio, ¿sí?, que queda siguiendo el reborde costal izquierdo, termina a nivel de la 10ª costilla y es un espacio que presenta timpanismo a la percusión. La cara posterior del estómago, ¿sí?, se va a relacionar, acá está seccionado parte del estómago, ¿sí?, y aquí atrás observamos al páncreas, ¿tá? Este espacio que queda por detrás se denomina transcavidad de los epiplones. Aquí lo vemos entonces nuevamente en un esquema, ¿sí? La transcavidad de los epiplones entonces es un espacio, y además de esta relación tenemos la relación lateral izquierda con el vaso, perdón. Ya las arterias fueron descritas, no vamos a insistir en esto. Con respecto a las venas, son satélites de las arterias y permiten anastomosis portocavas. Como decíamos, la vena coronaria estomáquica drena en la vena porta, lo que va a permitir que cuando existe una hipertensión portal y la sangre no puede fluir correctamente por la vena porta hacia la vena cava inferior, va a buscar descender, ¿sí?, por aquí, utilizar la vena coronaria estomáquica, utilizar las venas esofágicas, por lo tanto, para drenar así al resto de las venas esofágicas. Y recordemos que el tercio esofágico torácico va a drenar a nivel de la vena gástricos y por medio de la vena gástricos en la vena cava superior. Por lo tanto, la sangre portal, que no puede llegar al corazón por medio de la cava inferior, utiliza esta vía para llegar al corazón por la vena cava superior. ¿Qué implicancia tiene esto? La hipertensión portal que se produce en las hepatopatías crónicas, como las hepatitis B o C, las cirrosis alcohólicas, entre otras, generan dilatación de estas venas esofágicas y sangrado, lo que se conoce como varices esofágicas, y la hematemesis o sangrado digestivo que producen puede poner en riesgo la vida del paciente. Los linfáticos del estómago, hay una gran serie de cadenas linfáticas que tienen importancia, allí la pueden leer, no vamos a profundizar, y los nervios proceden de los neumogástricos y del simpático. Con respecto al vaso, el vaso es un órgano linfoide ubicado en la celda subfrénica izquierda, por detrás y lateral al estómago. Se relaciona entonces con el diafragma por arriba, con el riñón izquierdo y con el ángulo esplénico del colon, y está en relación también con la región tóraco-abdominal de Gregoire. Aquí observamos un esquema, ¿sí? Este es entonces el riñón izquierdo, y aquí tenemos al vaso. Y las relaciones del vaso van a ser: hacia arriba tenemos la cara diafragmática en relación con el diafragma, el pulmón izquierdo y el seno, el fondo de saco costo diafragmático izquierdo. Tenemos una cara renal
que mira hacia abajo y adentro, que está cubierta por peritoneo también y se adapta a lo que es la cápsula y glándula suprarrenal izquierdas. Tenemos además una base del vaso que se va a apoyar en lo que es el colon transverso, ¿sí? El ángulo cólico izquierdo o esplénico, y una cara gástrica, ¿sí? La cara gástrica es la cara por donde ingresa el ilio. La vascularización, recordemos, por la arteria esplénica, que es rama del tronco celíaco, y la vena esplénica la vamos a destacar porque va a contribuir a formar la vena porta. Muy bien. En una tomografía podemos objetivar, aquí tenemos al vaso, ¿sí? Recuerden que para observar las tomografías, todo lo que observamos del lado derecho se ubica de nuestra mano, es el lado izquierdo. Aquí tenemos entonces al vaso, ¿sí? Y aquí podemos observar un estudio que se denomina esófago gastroduodenal o tránsito esófago gastroduodenal, que es con contraste. La hernia hiatal es una debilidad parietal a nivel del hiato esofágico del diafragma, y lo que sucede es que por debilidad parietal aquí vamos a tener la protrusión de parte del estómago hacia el tórax. Muchas gracias.